Entonces, es cierto, hay un inconsciente colectivo que nos está manejando y ni siquiera lo sabemos. Hay cantidad de pensamientos, que es como se construye ese inconsciente colectivo, que nos vuelve a manejar. Somos unos grandes desconocidos porque no estamos presentes en nosotros. Entonces no me voy a plantear si se puede vivir sin problemas. Es más, no me voy a plantear desde dónde surgen esos problemas. Voy a pensar que es así la vida, que las circunstancias no dependen de mí, que yo no vivo solo y que yo tengo que interactuar con otros y que en ese interactuar con otros pues surgen problemas y por tanto yo tengo que prepararme lo mejor posible para resolverlos, para responder a lo que la vida me pone por delante. Fue muy impactante para mí llegar a la conclusión, darme cuenta, sentir que si yo me consideraba y me validaba por ser un gran solucionador de problemas, yo iba a vivir rodeado de problemas que solucionar para sentirme útil. Y claro, después nos cansamos, nos agotamos y nos hartamos de la vida y decimos, pero qué mierda de vida. ¿Por qué? Porque todos son problemas, problemas y más problemas y más problemas y más preocupaciones y más preocupaciones. Pero en el fondo estamos encantados porque eso nos da la excusa de poder resolverlos y sentirnos bien con nosotros mismos. ¿De verdad el sentido de la vida es resolver problemas? Conversando en ti misma, en ti mismo. ¿Estás cansada o cansado de una vida llena de conflictos e inseguridades? ¿Estás cansada o cansado de dudar de tu vida, de tus relaciones, de tu trabajo, tu familia? ¿Estás cansada o cansado de sentir esa angustia existencial constantemente? ¿Te gustaría tener más claridad, más certeza y más tranquilidad en tu día a día? Bienvenido a La Verdad de la Mentira. Un espacio de conversación, de reflexión, de hacernos preguntas, para no tener que conformarnos con una vida que no nos satisface. En La Verdad de la Mentira buscamos la libertad de ser. Una libertad de ser que logramos gracias a que dejamos de ser víctimas de nuestros propios autoengaños y de los engaños de los demás. Que somos conscientes de quiénes somos, qué pensamos, qué sentimos, qué hacemos y sobre todo, qué queremos. Que somos capaces de autogestionarnos conscientemente. En La Verdad de la Mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos al capítulo 1 de La Verdad de la Mentira. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí esperando este capítulo. Así es, porque en realidad este es el primero, el otro era un poco capítulo introductorio y ahora ya entramos en materia. De hecho, habíamos puesto como posible título No nos conocemos. Yo sé que esto es algo que se ha dicho muchas veces, es algo que hemos escuchado desde la antigüedad. Los grandes oráculos te decían conócete a ti mismo. Los grandes mitos te hablan de que en realidad lo que vemos son sombras, reflejos de la verdad. En fin, no es nuevo. Pero la realidad es que han pasado cuántos miles de años y pareciera que si bien ha habido evolución externa y no vivimos igual que vivíamos antes y hay avances tecnológicos, etcétera, pero pareciera que a nivel individual, a nivel interno, no hemos evolucionado mucho y seguimos sin conocernos, a pesar de que sabemos que es importante. Carmen, yo creo que es importante que les contemos, que les hablemos un poco del inconsciente, que les hablemos un poco del consciente y todo eso y qué significa en realidad, ¿no? Porque al final no es nuevo, pero ahí sigue dando vueltas y no logramos extraer algo en claro. Y tal vez cuánto nos está condicionando. Decía Hawking, el doctor Hawking, todo el mundo es víctima de la ignorancia y de las limitaciones del ego humanos. Y ahí aparece una palabrita que, madre mía, la de vueltas que le hemos dado, el ego, hasta el punto que lo hemos convertido casi en nuestro enemigo. Todo es culpa del ego. ¿Qué les contarías? ¿Qué nos contarías un poco de todo esto? Bien, pues yo, al hilo de lo que has dicho, primero, conócete a ti mismo,
que es lo que los grandes filósofos desde la antigüedad nos han recomendado. Y luego esto que a su vez no, como que no hemos llevado del todo a cabo. Es muy fácil conocer el exterior, es muy fácil conocer a los demás, es muy fácil incluso conocerte exteriormente a ti mismo, físicamente, ver cómo actúas, digo a nivel, pues eso, gesticular, cómo te mueves en la vida, cómo compartes con los demás, pero internamente, ¿qué conocimiento hay de ti? ¿Cómo te sientes por dentro? ¿O te sientes por dentro? Somos unos grandes desconocidos para nosotros mismos. A través de 20 y tantos años de trabajo me descubro a mí misma. Me descubro a mí misma preguntándome, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? La hija de, la pareja de, la madre de, y yo, ¿quién soy yo de verdad? ¿Quién soy yo como persona? Entonces, es cierto, hay un inconsciente colectivo que nos está manejando y ni siquiera lo sabemos. Hay cantidad de pensamientos, que es como se construye ese inconsciente colectivo, que nos vuelve a manejar. Somos unos grandes desconocidos porque no estamos presentes en nosotros. Y eso es lo que queremos transmitiros, el cómo llegar a conocernos, que igual no opináis todos igual creéis conoceros. Bueno, pues ampliemos el conocimiento. Para quienes crean que se conocen, ampliaremos el conocimiento. ¿Qué os parece? Esta sería un buen comienzo. Claro, porque el gran problema, tal vez que surge aquí, ¿cuál es? Si yo no sé que estoy en un sitio y que ese sitio me provoca mal o no me sienta bien, ¿cómo sé que puedo salir de ahí? ¿No? Una de las imágenes que se ha usado mucho en la mística y en todos estos medios es: el ser humano es preso, está dentro de una cárcel, pero no se da cuenta que tiene la puerta abierta y que puede salir cuando quiera. Y yo me pregunto, ¿de verdad estamos convencidos que estamos presos? ¿De verdad sabemos que somos presos de esas creencias, de ese inconsciente? Porque yo creo, o mi experiencia me dice, que cuando tú te pones a hablar de estos temas, sí, efectivamente hay gente que ha escuchado hablar del inconsciente, hay gente que ha escuchado hablar de los condicionamientos limitantes, de las creencias limitantes, pero en realidad casi damos por hecho que la vida es así. Y que, bueno, sí, son formas de hablar, que estamos en una cárcel, pero que en realidad la vida es así. Entonces, la primera gran dificultad es, ¿realmente la vida es así? ¿O podría ser de otra manera? ¿O en realidad nosotros nos hemos construido respondiendo a una vida que nos somete a un resolver circunstancias una detrás de otra? Y resolver problemas y enfrentar problemas uno detrás de otro. Porque claro, si yo doy por hecho que es así, yo no voy a buscar que puedo vivir de otra manera. No, voy a buscar ser el mejor solucionador de problemas. ¿Por qué? Porque entiendo que vivir es resolver problemas, que eso es algo que yo he escuchado bastante. Entonces no me voy a plantear si se puede vivir sin problemas. Es más, no me voy a plantear desde dónde surgen esos problemas. Voy a pensar que es así la vida, que las circunstancias no dependen de mí, que yo no vivo solo y que yo tengo que interactuar con otros y que en ese interactuar con otros pues surgen problemas y por tanto yo tengo que prepararme lo mejor posible para resolverlos, para responder a lo que la vida me pone por delante. Entonces, es decir, ¿quién construye la vida? ¿La construye quién? ¿Qué? Entonces, alguien o algo, o no sé cómo, se construye y nosotros somos víctimas de esa construcción. Es decir, nosotros somos los que tenemos que responder ante esa construcción, pero esa construcción no depende de nosotros. Exacto. Yo he hablado antes del inconsciente colectivo, pero no hay que irse tan lejos. Podemos ir al propio, el inconsciente propio. Cuánto conocemos la cantidad de pensamientos que tenemos al cabo de un día, todos contradictorios, o la gran mayoría, no conocemos esto y desde ahí nadie nos ha dicho que estamos construyendo nuestra vida. Esto no nos lo ha dicho probablemente porque no se sabía, pero ¿y si descubrimos ahora, por fin, que estamos construyendo nuestra vida a partir de un sistema de creencias que ya está caduco, limitado, lleno de dolor y sufrimiento, creando tan solo pues unas vidas
en las que, como decía Ismael, lo único que genero es la manera de ser un ser humano coraje, hombre o mujer, y resolver desde ahí, porque soy coraje, yo puedo, y entonces todo esto se ha aplaudido mucho en la vida, y está muy bien, porque como seres humanos nos hemos probado que podemos salir de todo ello. Pero si descubrimos la manera de no crear tanto problema, igual es mucho mejor, ¿no? No es más el que más limpio, el que más limpia, sino el que menos ensucia. Por ejemplo, Claro. quiero decir, podemos hallar otro modo de gestionar nuestras vidas porque no haga falta gestionar tanto. Me pregunto. De hecho, yo me acuerdo un día, porque además fue un día, sí, en donde yo lo viví casi como una revelación, en donde dije, pues claro, yo me consideraba un gran solucionador de problemas, una persona resolutiva. Y en parte, había personas que me buscaban por eso, ¿no? Como para pedir ese consejo o ese asesoramiento, para ver cómo yo veía ese problema. Y de repente fue muy impactante para mí llegar a la conclusión, darme cuenta, sentir que si yo me consideraba y me validaba por ser un gran solucionador de problemas, yo iba a vivir rodeado de problemas que solucionar para sentirme útil. Y claro, después nos cansamos, nos agotamos y nos hartamos de la vida y decimos, pero qué mierda de vida. ¿Por qué? Porque todos son problemas, problemas, y más problemas, y más problemas, y más preocupaciones, y más preocupaciones. Pero en el fondo estamos encantados porque eso nos da la excusa de poder resolverlos y sentirnos bien con nosotros mismos. ¿De verdad el sentido de la vida es resolver problemas? Yo no estoy diciendo que no haya que afrontar los que lleguen, no. Estoy diciendo, es necesario vivir eternamente atrayendo, creando, viviendo, enfrentando problemas y resolviéndolos, o hay otra manera de vivir. Esa es una de las grandes preguntas que yo creo que tenemos que empezarnos a hacer, porque si realmente pensamos que es así y que no hay otra, pues listo, pues ya está. Pues entonces tengo que asumir que mi vida va a estar rodeada de problemas. Y como yo me he demostrado que los puedo resolver, pues ya está. Pero entonces, ¿por qué me quejo? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué me harto? ¿Por qué quiero mandar a toda la mierda de vez en cuando? Y perdón por la expresión. ¿Por qué después acabo, no, me voy de fiesta y mejor me borro, como dirían aquí en Chile, o mejor porque en el fondo total son 2 días y 2 días que encima tenemos que estar resolviendo problemas, pues yo me quiero pasar bien y olvidarme de todo. Porque yo no estoy diciendo que no te vayas de fiesta, pero ¿para qué? ¿Para olvidarte de tu vida? Pero no resulta que tú te sientes útil resolviendo problemas, entonces ¿por qué te quieres olvidar? Entonces, si ya no hay problema, ya no te vas a sentir útil. Sí, y luego otra cosa, ¿en qué momento nos hacemos las preguntas? Quiero decir, ¿en qué momento nos paramos y nos damos cuenta de que efectivamente nos hacemos todas esas preguntas o estamos llevando una vida absolutamente inconsciente y no nos damos cuenta de que hay unas preguntas que permanecen en nosotros pero que ni siquiera tomamos conciencia de ellas y nos hacen responder de una manera automática, llevando nuestras vidas como una carga? ¿Y si comenzamos a construir una base auténtica, en la autenticidad de lo que somos y descubrimos que somos creadores y por ende podemos descrear del modo en que estábamos creando, quiero decir, dejar de crear como estábamos creando? Claro, de hecho, esto es un poco, a mí me encantan, Carmen lo sabe, y los que me conocen saben, me encantan los cuentos filosóficos, porque creo que a veces una buena historia es suficientemente ilustrativa como para entender algo. Dicen que había un granjero, este es un cuento muy filosófico tradicional, seguro que lo habéis escuchado. Quien lo haya escuchado, se lo recuerdo para traerlo a colación y quien no, pues que lo escuche por primera vez. Cuenta que había un granjero que dando un paseo encontró un huevo de águila. Se lo llevó a su casa y se lo puso a las gallinas para que lo incubaran. Este huevo eclosionó, salió el águila fue criada por gallinas y lógicamente, a pesar de que era más grande que las gallinas y a pesar de que tenía otras cualidades físicas, se comportaba igual que una gallina. Es decir, pegaba pequeños saltos, no volaba, escarbaba en la tierra, comía maíz o choclo, como dirían en América, y cacareaba, igual que una gallina.
Pero un día que estaban en el campo, ¿no? Estaban en la parcela del granjero, este águila levantó la vista y vio un águila. Y se quedó fascinada. Y se quedó mirando diciendo, oh, que tiene que ser increíble ver el mundo desde ahí arriba. ¿Cómo me gustaría ser un águila? Y entonces la gallina que estaba al lado le metió un aletazo y dijo, tú, agacha la cabeza, que eres una gallina y nunca vas a ser un águila. Y efectivamente, esta águila que se creía gallina murió siendo una gallina. Entonces, finalmente, ¿cuál sería la moraleja? ¿Somos gallinas? ¿Somos águilas? ¿Qué somos? Porque claro, desde Freud sabemos que hay una parte muy grande a la que se le llamó el inconsciente que no conocemos. Si hay una parte muy grande que no conocemos, significa que hay una parte de nosotros muy grande que no conocemos. Entonces, realmente, esa idea que yo tengo de mí mismo en este momento, ahora, hoy, aquí, esa idea que yo tengo de mí mismo, ¿soy eso? Sí, ¿puedo asegurar a ciencia cierta que soy eso cuando hay una parte tan grande de mí que desconozco? 1, 2. ¿Cuánto influye en mí día a día, en mí como persona, esa parte que desconozco? ¿Cuánto me condiciona? ¿Cuánto condicionan esas creencias limitantes que están albergadas en ese inconsciente colectivo, que algunos dicen que es un 90% de nuestra mente? ¿Cuánto influyen? ¿Cuánto de lo que vivo día a día no es consecuencia directa de eso que no conozco? Y no tanto de una vida que creo que es así. Y la gran pregunta es, ¿cómo accedo a conocer esa parte para que deje de condicionarme sin yo saberlo? Porque, ¿qué pasaría? Hipótesis. ¿Qué pasaría si pudiéramos acceder a ese 90%? ¿Cambiaría nuestra vida? ¿Cambiaría cómo respondemos ante las circunstancias de la vida? ¿Cambiaría cómo experimentamos y vivimos la vida? Bueno, pues vamos a probar a ver qué os parece. Nosotros, como portadores de información, os decimos que aplicar la información que os vamos a ir dando capítulo tras capítulo os puede ayudar muchísimo a conoceros ampliamente. Porque claro, igual el conocimiento que tenemos de nosotros es que somos una mente, pero ¿y si también somos emociones y sentimientos que ni siquiera sabemos que tenemos guardados dentro de nosotros? Y si también somos pues unos grandes creadores, no solo de esto, sino de todo aquello que nos propongamos y, por supuesto, de felicidad y de dicha, y no solo de obstáculos y problemas para luego tener que resolver. Y si en efecto también somos salud, no necesitamos enfermar. No sé, es que podríamos preguntarnos tantas cosas. Claro, porque estamos dando por hecho que todo lo que ocurre no puede ocurrir de otra manera. Y como somos grandes, nos hemos convertido por necesidad, por sobrevivencia, en grandes solucionadores de problemas, lo único que hacemos que es observamos lo que ocurre y lo abordamos de la mejor manera posible. Pero no nos preguntamos, ¿y no podría ocurrir de otra manera? Es decir, si la energía que nosotros empleamos en buscar una solución la empleáramos también en plantearnos no volver a crear ese problema, pues a lo mejor no tendríamos que seguir solucionando problemas. Claro, todo esto si es que nos abrimos a la posibilidad de que existe otra forma de vivir. Yo lo que sí puedo decir, y eso es desde mi experiencia, es que yo sabía de la existencia del inconsciente, no sabía hasta qué punto nos condicionaba, y menos aún cómo acceder a todo lo que está acumulado ahí. Porque claro, esto tiene un correlato. Hablamos de mi 90% de inconsciencia, tu 90% de inconsciencia, Carmen. Pero imaginaos el 90% de la inconsciencia colectiva de la humanidad. Es decir, ¿cuánto de la historia de la humanidad y cuánto del presente de la humanidad, un presente que nos tiene bastante asustados y bastante acongojados, por no usar otra palabra más explícita que tenemos en español, cuánto no es consecuencia directa de ese inconsciente colectivo? Y claro, efectivamente, estamos buscando soluciones para un montón de problemas globales y es necesario hacerlo. Pero vamos a seguir a lo mismo. Bien, encontramos
una solución para un problema. Pero si seguimos considerándonos buenos solucionadores de problemas, vamos a crear otro para tener algo que solucionar. En cambio, si abordamos el inconsciente individual que incide el inconsciente colectivo, tal vez ya no necesitamos solucionar tantos problemas, porque no necesitamos crearlos para sentirnos útiles. Porque claro, tenemos que empezar a preguntar, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Resolver problemas? ¿Sentirme útil porque soy bueno haciendo algo? ¿Porque gracias a eso tengo logros? ¿Ese es el verdadero sentido de la vida? Porque claro, eso es la identidad de la vida y de nosotros mismos que tenemos ahora. Y eso es lo que nos convierte en lo que somos. Pero estamos dando por hecho que yo soy en función de lo que logro, en función de los resultados que tengo, en función de las relaciones que establezco, en función de todo externo. Todo externo. Con lo fácil que va a resultar si empezamos a entrar dentro de nosotros y a estar en nosotros y a estar más presentes y a darnos cuenta la dispersión que tenemos mental, cómo la mente se nos lleva una y otra vez, cómo nos cuesta concretar, cómo esa dispersión de aprobación, de reconocimiento, de enfado constante, eso que ha de comenzar primero por nosotros, en ese conocimiento de nosotros mismos, de entrar dentro de nosotros, e ir eliminando esa inconsciencia, ese automatismo, esa involuntariedad, porque es que de manera involuntaria nos atrapa esa vorágine diaria. Esto es la base por donde tendríamos que empezar, por entrar dentro de nosotros, adentrarnos en nosotros, observarnos a nosotros. Porque al final desde ahí, ¿qué es lo que ocurre? Si yo logro empezar a conocerme, voy a poder empezar a decidir. Es tan sencillo. Yo ahora hay un montón de lo que hago día a día, de lo que vivo día a día, de mis reacciones, que yo no las elijo. Son reacciones automáticas y muchas veces, muchas de esas reacciones involuntarias. Y después nos sentimos culpables. Es más, para acallar esa culpa, decimos, no, es que las circunstancias me han obligado. Entonces, si yo de verdad empiezo a activar esa capacidad de observación, ¿por qué? Muy sencillo, porque si hay una parte tan grande de mí que desconozco, ¿cómo puedo acceder a ella? ¿Cómo voy hacia ese interior a descubrir ese 90%? Esto es un poquito spoiler de los próximos capítulos, pero para que nos hagamos una idea. ¿Cómo el ser humano es capaz de saber de qué color es sus ojos? Tiene ahora más opciones, porque tenemos las cámaras. De hecho, yo ahora me estoy viendo los ojos. Pero, es decir, necesito ver mi reflejo o que alguien me diga de qué color tengo los ojos. Y espérate, porque si le preguntamos a un hombre, que ya sabemos que nosotros los colores los simplificamos, pues vamos, no, es que es castaño. Y a lo mejor una mujer te dice, no, es que es castaño con un tono de miel. Es decir, hasta en eso ni siquiera nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque es la perspectiva, la percepción de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que somos 7.700 millones de personas, lo que equivale a 7.700 millones de percepciones. Y queremos ponernos de acuerdo. Pero es que eso a nivel global, pero es que si lo llevamos a nivel individual, ¿cómo se refleja eso en nosotros? Pienso una cosa, siento otra y acabo haciendo otra. Y digo que la decisión la he tomado yo. ¿Desde dónde? ¿Desde lo que pienso? ¿Desde lo que siento? ¿O desde lo que acabo haciendo? Es más, ¿por qué pienso lo que pienso? Porque siento lo que siento. ¿Y por qué acabo haciendo lo que acabo haciendo? ¿Por qué no me puedo librar de tantas ataduras que en el fondo algunas quiero pero otras no? Y pueden más que yo. ¿Por qué no puedo? Pues sí, justo por eso, por la rapidez con la que vivimos nuestras vidas, por la poca observación, por la poca respiración consciente en nosotros mismos, por la poca quietud que hay en nosotros, por una vorágine que nos atrapa y también descubriréis por qué, porque lo vamos a ir explicando todo. Eso. Como dice Ismael, hay parte de nosotros que somos víctimas de la ignorancia, de conocer la composición de lo que somos, de conocer desde dónde a esto todo ha ido generándose. Desde que somos unos grandes desconocidos por lo que estamos
configurados nosotros como seres humanos. Y eso da pie al próximo capítulo. ¿Por Exacto. qué? Porque en el fondo yo creo que hoy día nadie duda del tema del inconsciente, nadie duda que hay una parte muy grande nuestra que desconocemos, nadie duda de que ahí están arraigadas esas creencias, esos patrones inconscientes que nos limitan, que nos llevan a actuar una y otra vez de la misma manera. Einstein decía, locura es hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados distintos. Entonces, efectivamente, podríamos decir que estamos un poco locos desde ese punto de vista, ¿no? En el que somos unos grandes desconocidos. Entonces, ¿qué se viene en el próximo capítulo? ¿Cómo estamos compuestos? ¿Cuántos cuerpos son? ¿Cuántos cuerpos? ¿Has escuchado bien? ¿Cuántos cuerpos nos componen? ¿Cómo se relacionan esos cuerpos? ¿Cuál es la función de cada uno? ¿Por qué? Porque necesitamos echar a andar el observador de nosotros mismos, porque de esa manera vamos a empezar a conocernos. Y si me conozco, voy a poder decidir si quiero seguir siendo así o no. Y mientras tanto, pues nos podríamos hacer una pregunta de aquí a la semana que viene, ¿quién soy yo? Y me lo vuelvo a preguntar, ¿quién soy yo? Esto ya lo preguntaban grandes filósofos y obtenían respuestas. Así que se trata de aplicar lo que os vayamos transmitiendo y a ver qué os parece. No queremos tener razón, ya os lo dijimos. De hecho, es muy buena pregunta, así es que sería muy bueno que escribierais la respuesta. Y si, según pasan los días, queréis volver a hacer la pregunta y volver a responderla, cuantas más veces mejor. ¿Quién soy yo? Y escríbelo, pero escríbelo sin filtro. Escríbelo sin filtro, no hay problema. Tú, lo que venga, tú lo escribes. ¿Por qué? Porque es una manera de empezar a entrenar la observación. A ver, ¿qué he puesto? Tú escríbelo. Después vamos a ver cómo todo eso se trabaja. Partimos con la base. Somos unos grandes desconocidos de nosotros mismos y mucho, vamos a dejarlo por ahora, en mucho de lo que vivimos es consecuencia de ese desconocimiento. Pero eso que desconocemos puede dejar de ser desconocido. Eso es lo que significa ser conscientes. Es decir, que no haya nada que me oculte de mí mismo, que no haya nada en mí que yo no conozca. Eso significa ser conscientes. Entonces, vamos a entrenar lo que significa ser conscientes, cómo se desarrolla esa conciencia que está en nosotros a través de la observación para que no haya nada que nos ocultemos. Efectivamente, y ahí es cuando llegará la verdad de nuestra mentira, porque iremos descubriendo si nos estábamos autoengañando y no lo sabíamos. Y no hay ningún problema, solo que el problema es no saber que nos estamos engañando. Ser unos grandes desconocidos, primero para nosotros mismos. Después vamos a conocer el resto. Empecemos de manera individual, que luego todo irá cambiando también externamente. Estupendo. Bueno, pues gracias por estar ahí. Seguimos, nos vemos la semana que viene con capítulo 2. Seguimos con No nos conocemos y vamos a entrar en la parte de cuántos son los cuerpos que nos componen, cuál es su función, cómo se relacionan y cómo podemos poner un poco de orden a este desconcierto. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.